Muy bien, mis amigos, pues vamos a continuar con la serie Jesús y estamos preparando nuestros corazones para esta Pascua y yo espero que estas pláticas te estén a ti acercando más a Jesús, conociéndolo de una forma a lo mejor un poquito más profunda, con distintas facetas que Él puede tener cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros. El tema de este domingo se titula Jesús, el mejor maestro. Y si gustan acompañarme en Mateo 11, versos del 25 al 30, es Jesús enseñando a las multitudes acerca de el reino de los cielos, cómo Dios trataba con las personas, cuáles eran los puntos de vista que Dios quería hacer con la gente. Y el verso 25 dice lo siguiente: en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños, a aquellos que tienen un corazón abierto para recibir las enseñanzas de Dios. Sí, Padre, te agradezco hacerlo de esa manera. Verso 27, y en esto nos vamos a centrar en esta mañana, así que presta mucha atención, mi amigo. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Verso 28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Por qué no oramos, mis amigos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos abrir nuestros corazones, disponer nuestra mente a lo que tú hablarás a nosotros este día. Señor, que nuestro conocimiento de ti, Jesús, sea tan profundo que podamos enamorarnos más y más de ti. Y enséñanos y ayúdanos a ser más como tú. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, Dios. Muy bien. No sé cuántos de ustedes disfrutan el ser mexicanos. Yo sé que dentro de nuestra iglesia, y a lo mejor como estamos en frontera, muchas personas tienen otra nacionalidad, pero por lo general somos mexicanos todos y nos sentimos así. Nuestra cultura es muy rica en muchos aspectos y uno de ellos es el léxico, ¿no? Lo que hablamos, qué tan rico es nuestro lenguaje. Y parte de ese folclore mexicano tiene que ver con los dichos o con los versos mexicanos. Yo sé que muchos de nosotros conocemos algunos de ellos. Y hay algo especial con los dichos porque mi papá era el campeón mundial de los dichos. Se sabía un montón. Yo recuerdo cuando era niño que algunos familiares le dijeron: tío Memo, ¿por qué no escribes, ¿no?, los dichos? Y me acuerdo que me platicó mi papá y dice que llenó no sé qué tantas hojas así al aire de escribir de memoria y era algo que disfrutaba mucho mi papá. Ahora, hablando de los dichos, hay algunos muy populares. Por ejemplo, el que es perico donde quiera es verde, ¿no? Eso significa que una persona se las da de muy acá y es muy acá en cualquier lugar, ¿no? O sea, es bueno en cualquier circunstancia. Hay otro dicho que dice: hijo de tigre, pintito. Ahora, este dicho en particular tiene algo que ver con la plática de esta mañana, y es el hecho de que a una persona la relacionamos demasiado con su padre, mucha semejanza, tal vez físicamente, en la forma que habla, la forma de responder ante las situaciones o las adversidades, que decimos: ¿sabes qué? Es igualito, es la misma cosa que su papá o que su mamá. Jesús en el verso 27
nos dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Es decir, Jesús tenía una relación y una comunión tan directa con el Padre que en la forma en que la gente lo miraba, realmente estaba mirando a Dios mismo obrando. No tanto porque Jesús era Dios y estaba aquí en la tierra en forma de hombre, sino porque estaba externando, hablando, palpando el corazón, el lenguaje del cielo directamente en la tierra. Y Jesús disfruta de una intimidad con Dios increíble. Lo que Jesús hablaba era directamente o venía directamente del corazón del Padre. Y esto es algo muy similar a las parejas, a los matrimonios que tienen muchos años de casados, que se parecen demasiado, no solamente en lo físico. Tal vez te ha tocado conocer a alguien y tú dices, wow, es que la Francisca y el Pepe son igualitos, o sea, se parecen muchísimo, ¿no? No solamente en lo físico, sino que también cómo responden, sus gustos, las películas, no sé, o sea, hay una similitud muy padre. Y yo creo que a lo mejor tú te puedes identificar con tu esposa. Yo sé que a algunos de ustedes, si por ejemplo tienen pensado comprar una televisión y saben que es el momento adecuado de comprometer a su esposa delante de otras personas por la situación en la que están ahí, y ustedes van a decir algo para comprometerla y su esposa simplemente levanta la ceja, ¿no? O sea, les hace ahí una seña. Y con esa pequeña seña tú entiendes todo un lenguaje codificado, ¿no? Superior a la Segunda Guerra Mundial. O sea, tu esposa te está diciendo, mira gordito, yo sé que tú quieres la televisión, pero ¿sabes que necesitamos cambiar los muebles de la cocina? Necesitamos pintar la sala, necesitamos cambiar las cortinas de los cuartos de los niños, y eso es prioridad a la tele. Si tú me comprometes ahorita delante de esta gente, sabes cuál va a ser nuestra conversación llegando a casa. Punto. No sé si alguien se identificó. Si fue así, al final de esta reunión puedes etiquetar a tu esposa o a tu esposo diciendo, me conoce muy bien o la conozco muy bien, no sé. Pero el lenguaje puede ser muy similar, la forma de responder, cuando tú conoces muy bien a las personas. Mi esposa, por ejemplo, me conoce perfecto y yo confío en ella cuando toma las decisiones de la casa o inclusive algunas decisiones importantes en la iglesia cuando yo no estoy disponible por trabajo o alguna otra situación. Yo confío en que lo que ella decida es justo lo que yo iba a decidir porque me conoce. Y yo la conozco a ella, yo sé sus gustos, yo sé lo que a ella le agrada, yo sé lo que a ella le molesta. Y hay una similitud y un conocimiento mutuo. Ahora, Jesús tiene una similitud con Dios increíble. Juan 1:18 dice lo siguiente, el apóstol Juan hablando de Jesús, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios, refiriéndose a Jesús, dice, está íntimamente ligado al Padre y Él nos ha revelado a Dios mismo con nosotros. Juan está diciendo que la forma en que Jesús vivió en esta tierra nos reveló directamente el Padre. Y esto me encanta porque más allá de el don de la salvación, que yo creo que es lo más preciado que el ser humano puede tener en esta tierra, el hecho de que sus errores, sus pecados, sus fallas sean perdonadas, que su vida sea redimida, es decir, poder restablecer una comunión con Dios, eso no tiene precio. Pero además de eso, yo creo que Jesús vino a mostrar el verdadero corazón de Dios a la humanidad. Tenemos la idea errónea de que Dios solamente está para castigar los errores de las personas, señalar y juzgar. Y eso no es verdad. Cuando Jesús levantaba la mano y aquella mujer adúltera en donde la iban a apedrear, Jesús la levantó y le dijo, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados, ya te puedes ir, no hay nadie que te juzga, vete y no peques más. Es decir, Jesús demostró gracia a esa mujer y también habló verdad, es decir, no vuelvas a pecar.
Pero ese es el verdadero corazón de Dios para la humanidad. Un padre que quiere acercarse con sus hijos, con nosotros. Cuando Jesús declara, mis amigos, palabras, y Él dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas o muchos hogares y que esos lugares están reservados para nosotros, Jesús está hablando con autoridad, porque representa al cielo mismo, representa a Dios en la tierra. Cuando Jesús declara que ustedes son mucho más valiosos que un montón de gorriones, no gorrones, sino gorriones, aves del cielo, es porque realmente Jesús conoce el valor que tú representas para Dios. Cuando Jesús declara, su Padre sabe lo que ustedes necesitan, nos está diciendo que Dios está tan cercano a nuestras vidas que está consciente de nuestras necesidades y de lo que necesitamos para subsistir. Debemos creer y confiar que Dios es representado por Jesús en esta tierra. No sé si tú conozcas a alguien que le gusta hablar demasiado. Yo creo que todos conocemos a una persona que le gusta fanfarronear de más, hablar de muchos temas y seguramente los habla por tener tema de conversación y a lo mejor la plática es interesante y todo eso. Pero qué diferente es cuando tú platicas con alguien que sabes que es real y es vivido lo que él te está exponiendo. A mí me encanta la historia, sobre todo la historia de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez no sé muchas cosas, muchos detalles, pero me llama mucho la atención todo eso. Y cuando mi papá me platicaba de cómo él se enteró del inicio de la Segunda Guerra Mundial, capturó mi atención. Es como que, wow, o sea, mi papá está platicándome algo que fue real y él estuvo ahí. Como escucharon en la radio la noticia que se daba de los enemigos, el eje del mal y todo ese rollo. Y capturó mi atención porque él tenía la autoridad para hablar, porque él lo vivió. Con Jesús es lo mismo, mis amigos. Jesús tiene la autoridad para hablar y las personas se sorprendían de cómo él externaba ese mensaje del cielo a la tierra. Mateo 7:29, después de que Jesús estaba predicando, dice que estaban asombrados de la forma en que lo hacía. Porque, dice el verso 29, lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Es decir, podía estar un rabino muy viejo, lleno de sabiduría, tal vez se podía saber de memoria la ley de Moisés y podía dar grandes exposiciones teológicas. Sin embargo, cuando Jesús estaba al lado de esa persona, captaba el corazón de la gente. Porque Jesús estaba hablando de sí mismo, del inicio de la creación, de tantas cosas que la Biblia hace referencia a Dios. Jesús podía hablar con esa autoridad. Y eso es algo increíble, mis amigos. Leímos al inicio en Mateo 11:27, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y aquellos, escucha esto, aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Si tú tienes un deseo, un anhelo por conocer a Dios, por honrar a Dios, por seguir sus mandamientos, estar en sus caminos, tú tienes que voltear a mirar a Jesús. Y Él te revelará la esencia de Dios mismo sobre tu vida. Jesús nunca se jactó de su conocimiento, de la sabiduría, de su autoridad, de su poder. Más bien Él compartía con las personas. Él trataba de interactuar con ellos, mostrando el corazón del Padre. Mateo 11:28 dice lo siguiente. Luego dijo Jesús, vengan a mí
todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles. Si tú puedes subrayar, resaltar, guardar, darle un screenshot, lo que tú quieras hacer, pero esta frase es importante. Déjenme, dice Jesús, enseñarles a ustedes. Déjenme mostrarles el corazón de Dios hacia la humanidad. Déjenme mostrarles cuáles son los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y yo creo, mis amigos, que no hay nada mejor, no hay un mejor maestro en esta vida que el mismo Jesús. Todos hemos tenido buenos maestros en la escuela. Yo recuerdo en la primaria la maestra Carolina, el profe Camacho, en la secundaria el profesor Batriz, el profesor Nicho en matemáticas, increíbles maestros, pero ninguno se asemeja con Jesús. Ningún ser humano puede mostrarnos realmente a Dios mismo. Ni siquiera yo como pastor de esta casa. Tú necesitas directamente conocer a Dios a través de Jesús. Dios no es un Dios de confusión. Lo dice su palabra. Y donde quiera que existan corazones afligidos, confundidos, atormentados por las situaciones de la vida, Él está dispuesto a enseñarte cómo enfrentar la vida del lado correcto. Cuando logres canalizar tu dolor hacia Dios, tal vez no encuentres respuestas del por qué, pero sí encontrarás la sanidad y la fortaleza para seguir adelante y animar a otros a confiar en Dios. Sabes que cuando éramos niños todos cometíamos travesuras, ¿no? Podíamos romper una lámpara, quebrar algo de la casa y era una preocupación enorme para nosotros. Y cuando íbamos con nuestros padres avergonzados, tal vez ellos nos podían decir, ¿sabes qué? No te preocupes, tiene arreglo esto. Y cuando tú escuchabas esas palabras de tus padres, era un alivio, un descanso, porque realmente creías que tus papás podían arreglar lo que habías roto. Jesús hace lo mismo, mis amigos. Todos los que tienen su vida quebrada, Jesús dice, venga, yo te voy a enseñar cómo darle vuelta a la página. Yo te voy a mostrar cómo caminar y andar por esta vida en el sentido correcto. Déjame mostrarte la verdadera vida y vida en abundancia que promete el Padre, que promete Jesús. Lo podemos arreglar, dice Él. Y quiero mencionarte esto. Cuando nuestro segundo hijo estaba a punto de nacer, más o menos en el 7º mes, mi esposa tuvo problemas con su presión, con la presión arterial, y fue diagnosticada con preeclampsia. Fue una situación bien difícil porque nos preocupaba que la salud de ella y del bebé que venía en camino fuera puesta en peligro. Y recuerdo que estuvimos orando muchísimo, hacíamos declaraciones de fe, ayunábamos, le echábamos un montón de ganas en las cosas de Dios y éramos fieles con lo que hacíamos, con nuestro estilo de vida, y nada cambió. Y fue bien difícil y muy frustrante. Fue muy frustrante salir de ese hospital sin nuestro hijo en brazos y que tuviera que quedarse en el área de cuidados intensivos. Fue frustrante cuando recibimos el pago que teníamos que hacer y en una cantidad estratosférica. Fue complicado y puso a prueba nuestra fe. Pero María y yo decidimos creerle a Jesús. Y dijimos, Señor, no entendemos por qué ha pasado esto, pero creemos en cómo tú dices que debemos de actuar. Y empezamos a caminar en fe. Y de igual forma, no nos doblegó eso. Y ahora podemos disfrutar de nuestro hijo, gracias a Dios, todo está bien, pero fue un proceso difícil. Ahora, eso nos da a nosotros la autoridad de poder
animar a otras personas que pueden estar pasando por la misma situación. Y sabes que Dios quiere hacer lo mismo con tu situación, con tu problema, con lo que tú estás viviendo. Jesús dice, déjame enseñarte cómo enfrentar eso. Jesús dice, y su palabra lo enseña, de soltar a aquellas personas que nos han lastimado. Y lo dice no para beneficio de la persona que nos ha lastimado, lo dice por el beneficio nuestro de no crear raíces de amargura en nuestro corazón y que al final no nos va a dejar avanzar en la vida. Jesús nos enseña a bendecir a aquellas personas que nos maldicen, porque de esa forma estaremos mostrando el carácter de Dios y nuestra vida será otro nivel y podremos realmente comenzar a disfrutar de esa vida en abundancia que Él nos promete. Jesús quiere enseñarnos, mis amigos, a salir adelante. Quiere enseñarte a administrar correctamente tu dinero. Jesús quiere enseñarte a lidiar con la incertidumbre del día a día, de la situación económica, de la pandemia, de tantas cosas. Jesús quiere enseñarte a manejar el estrés en tu trabajo. Él está contigo en cada minuto de tu día laboral. Jesús quiere enseñarte a educar a tus hijos, tal vez rebeldes o ya grandes con toma de decisiones complicadas. Jesús quiere enseñarte a llevar o sobrellevar la vida, pero tenemos que dejarlo. Quiero animarte a que pongas tu fe en Jesús. Y quiero terminar con esto. Si estamos hablando de que Jesús es uno de los mejores maestros, nos ha enseñado grandes cosas, ¿qué hizo Él para poder salir adelante en esta vida? Y hay un secreto muy padre. Cuando fue bautizado Jesús, y dice su palabra que fue llevado al desierto, a un lugar para ser tentado por el diablo. 40 días estuvo en el desierto. La Biblia menciona 3 tentaciones a las que estuvo sujeto Jesús. No significa que solamente 3 días fue tentado. Yo creo que los 40 días fue atacado, no solamente en cuestiones espirituales, sino también en lo físico, ¿no? Hablando de el hambre. Y el desierto puede representar muchas cosas. El desierto físico es representado por un sol ardiente, tierra seca, por muerte, por ansiedad, por falta de vida, por un calor abrasador. Y tal vez no estamos enfrentando nosotros un desierto físico, pero ¿qué tal un desierto en el alma, ¿no? Con la ansiedad de lo que vendrá en los siguientes días. Tal vez la muerte de sueños que queríamos tener o que teníamos cuando éramos más jóvenes acerca de la vida, de la familia, de nuestros hijos. Tal vez el sol ardiente de las amenazas que están a nuestro alrededor. Una pandemia, despidos, recortes por la situación económica, una tierra reseca por no poder prosperar. Pero qué increíble cómo respondió Jesús. 3 tentaciones y Él no respondió con autoridad y con poder haciendo señales, ¿no? Ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús diciendo, ¿en pan? O sea, puedo hacerlo mejor. ¿Qué tal un burro mago, ¿no? Un chile verde y queso. Así, increíble. ¿O qué tal cuando el diablo le dijo, ¿sabes qué? Tírate abajo, cuando estaban en la parte alta del templo? Jesús diciendo, ¿que me tire abajo? ¿Por qué no? Vamos a las galaxias y vemos de qué soy dueño. ¿O qué tal cuando el diablo le dijo, ¿sabes qué? Miras todos estos reinos, yo te los voy a dar si postrado me adoras. Y Jesús diciendo, ¿postrado te adoro? ¿Qué tal si invertimos estas cosas y en ese mismo instante sometiera al diablo? Lo podía haber hecho todo ello, pero la respuesta de Jesús fue citar la palabra. El kit de supervivencia de Jesús en el desierto fue la palabra de Dios. Es como esa serie de MacGyver que
estaba en problemas. Su kit de supervivencia era una caja de cerillos o era una navaja, la clásica navaja MacGyver, o goma de mascar, y salía de miles de problemas. Jesús mencionó pasajes de este libro, pasajes que pueden sostener nuestra vida cuando atravesemos dificultades, cuando atravesemos el calor del desierto, cuando podamos atravesar el fuego abrasador de la duda, de la incertidumbre, de la enfermedad. Su palabra nos sostiene. Termino con un ejemplo, y es que en el 2014 hubo un médico estadounidense de nombre Kent Brantly, y este hombre estuvo apoyando en Liberia durante el brote del ébola, un virus muy mortal, con consecuencias terribles, miles de personas muriendo, y él conocía los síntomas que presentaban las personas, ¿no? Alta fiebre, diarrea severa, náuseas. Y en algún momento en su servicio en esos hospitales, tal vez un poco rústicos, él sintió esos síntomas y empezó a tener miedo acerca de que podía estar contagiado con el ébola. Fue aislado en un lugar, nadie podía tener contacto con él. Estaba solamente él, su alma y la incertidumbre de lo que vendría. Tuvo que esperar algunos días en que llegaran la muestra o los resultados del laboratorio, y al final dio positivo al ébola, y la catástrofe tal vez llegó a su vida, a su esposa, a sus hijos, a la familia que estaban del otro lado del océano. Pero hay algo muy padre que él relata en su diario y en algunas entrevistas. Dice que estaba solamente él, su alma, la incertidumbre, pero la palabra de Dios. Y él empezó a leer en el libro de Hebreos, y él podía escribir en su diario lo siguiente: la promesa de entrar en su reposo sigue vigente. Entonces no nos demos por vencido, esforcémonos pues por entrar en ese reposo. Y las palabras comenzaron a crear eco en su mente y corazón: esforcémonos. Días después continuó leyendo y leyó: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Y otra frase u otra palabra, ¿no? Confiadamente. Y mientras él pasaba su proceso de enfermedad, su espíritu era fortalecido en base a la palabra. Finalmente fue transportado a Estados Unidos y sanó, y una noticia a nivel nacional. No solamente atravesó un desierto físico, sino también del alma, del temor al que vendrá, ¿no? De la incertidumbre, de lo desconocido. Y este hombre actuó igual que Jesús. Citó la palabra de Dios, confió en sus promesas y descansó en ellas, aún a pesar de estar en medio de las llamas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos amas y porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias porque podemos descansar en ti y sabemos que lo que tú declaras es verdad, porque tú eres Dios. Y lo que tú dices, tú lo cumplirás. Así lo declaras y así lo dices. Descansamos, Señor, en ese amor inagotable y en esa gracia para salir adelante, Dios. Habrá uno más sobre las aguas que va a estar junto a mí. Habrá uno más entre las llamas. Queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas
puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Señor, te damos gracias por tu palabra y tus promesas que son verdad. Señor, queremos confiar en ti, y es por eso que clamamos por tu dirección y por tu ayuda. Ayúdanos a estar enfocados en ti, en tus promesas, en tus enseñanzas, Jesús. Ayúdanos a que cuando miremos cómo tú hablabas, cómo tú levantabas, restaurabas, cómo tú traías palabras de esperanza a las personas, nosotros podemos estar mirando directamente el corazón del Padre, un Padre amoroso que tiene cuidado sobre sus hijos. Señor, queremos descansar en tus promesas y te damos gracias porque tú nunca nos dejarás. Y aunque estemos atravesando dificultad, tú siempre estás con nosotros. Tu palabra dice que aunque atravesemos el valle de sombra o de muerte, tu presencia que está con nosotros, tu presencia nos infunde aliento y ánimo y esperanza para seguir adelante. Gracias por tu amor y tu gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Amén. Amigos, solamente resta animarte a seguir creyendo y esperando en Dios. Estate atento a todas nuestras notificaciones en las redes sociales. Comparte este video con alguien, con un amigo, con un familiar. Dile, hey, hay esperanza, no te preocupes, las cosas se pondrán mejores. Y si llegamos a estar en una situación más complicada, podemos creer que Dios nunca, nunca, nunca nos dejará. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto este martes a las 7 de la tarde. Muchas gracias.